Muy buenas tardes, hermanos, o buenas noches para algunos de ustedes. Es viernes, día de preparación, el día que estamos esperando para guardar el Santo Sábado del Señor. Y como es costumbre, estudiamos el libro de Juan. Hemos cubierto ya los primeros capítulos del libro de Juan y en este momento nos corresponde estudiar el capítulo 5 de los versículos 19 al 30 y vamos a analizar este texto que es una respuesta, es una exposición de parte de Jesús acerca del verdadero alcance de su ministerio. Recordemos que Jesús fue atacado, criticado, hostigado y realmente completa y absolutamente malentendido en su ministerio. En el capítulo 5, del versículo 1 al 18, Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda. Le dice de que tome su lecho y que se vaya, pero es sábado. Y los fariseos y rabinos encuentran al hombre caminando con su cama, su colcha, su poca ropa que tenía, y le dicen: ¿por qué llevas carga en el día del Señor? Y se arma un tremendo escándalo realmente porque este hombre está haciendo eso. Y entonces el punto esencial del cual quisiéramos partir hoy día es el versículo 18. Hermanos, este no es un sermón, es un estudio analítico de lo que es el libro de Juan. Y quisiera que siguieran la línea de interpretación que voy a llevar. En el versículo 18, el capítulo 5, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí tocamos un punto esencial en esta historia. Jesús se vincula con el Padre Celestial y dice de que Él hace las obras que su Padre le indica que haga. Y hay una resistencia pero enorme a aceptar la persona y el ministerio de Jesús. Entonces, en el versículo 19, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que le ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otras palabras, Jesús está tratando de hacerles entender a ellos que ese poder maravilloso que Él está ejerciendo en favor de los pobres, desvalidos y aún muertos, es el poder de Dios, el Padre, que le ha sido dado a Él. Él dice: creedme por las obras que he hecho. Pero hay una resistencia tremenda a aceptar la persona de Cristo y el ministerio que Él está haciendo. Y del versículo 20 al 23, Jesús busca identificarse con una lógica divina, basándose en la experiencia que Él tiene, en la relación que Él tiene con su Padre y en las obras que Él hace. Él trata de demostrar que Él y el Padre son uno. Escuchen del versículo 20 al 23. Es sumamente interesante. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre nada juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Y aquí hay un detalle interesante, hay una relación tremenda. Jesús trata de relacionarse, de conectarse con el Padre. La razón principal es porque los judíos tenían la idea fija de que Dios era su Padre. Era el Padre que había hablado a Abraham y ellos son hijos de Abraham. Y ellos están adorando fijamente al Padre. Pero su razonamiento teológico está completamente equivocado, porque tienen una fijación en el Padre, pero son incapaces de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y entonces Jesús está diciendo aquí que todo se le ha entregado a Él y se le ha entregado por parte del Padre. En el versículo 21 dice, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Recuerden en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está tratando de demostrar que Él realmente es el Hijo encarnado de Dios en esta tierra que va a dar vida a nosotros. Y hay una preparación interesante en este asunto. Además de eso, Él dice, el Hijo es el que hace el juicio. Y el juicio es la determinación si uno es salvo o perdido. Entonces, y aquí hay un detalle muy bonito. ¿Cuál es el criterio para determinar si uno será salvo o irá a perdición? Y el criterio, la norma, lo que el Señor ha establecido es el que acepta al Hijo. Ese tendrá vida eterna. La aceptación nos convierte a nosotros en herederos del reino de Dios. Recuerden Juan, el capítulo 1, versículo 12, cuando dice, a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay un detalle muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos acerca de la salvación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, no hay en Él, no hay en ningún otro esperanza de salvación más que en Jesús. Ahora, en el versículo 24, llegamos al corazón de este análisis, de este texto. Y me gustaría leerlo con calma y tranquilidad. La idea, hermanos, es que ustedes puedan tener su Biblia enfrente suyo y puedan leer conmigo estos textos. En el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, fíjense ustedes, aquí hay dos cosas que el Señor Jesús establece. Y dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Ahora, está diciendo el que oye. La primera parte es oír acerca de Jesús, es escuchar el mensaje. Pero la segunda parte es creer. Y recuerden, el creer no es un acto intelectual, no es un acto de aceptación solamente nominal. El creer es un acto de hacer, de vivir sobre la promesa que Dios ha dado. El creer significa caminar en la forma como Jesús quiere que caminemos, quiere que absorbamos completamente la vida que Él quiere darnos. Recuerden, el que me acepta a mí tiene vida. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta este versículo. Este versículo es el corazón de esta sección en el discurso de Jesús. Ahora, piensen un poquitito. Jesús no está hablando a los discípulos. Jesús no está hablando al pueblo. Jesús está hablando a los escribas y fariseos, haciéndoles razonar acerca de la presencia de Él en la tierra como el Salvador.
Y ahí estamos en una situación en que hay una resistencia terrible de parte de los fariseos y escribas para aceptar a Jesús. Ahora, en el versículo 25 en adelante, el Señor Jesús está hablando de que Él además tiene las llaves de la muerte. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene en sí mismo vida, así también al Hijo le ha dado el tener vida en sí mismo. No os maravilléis de esto, dice el versículo 28, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora Él dice, yo soy la vida, pero además yo soy la resurrección. El destino de los muertos está en mis manos. Y es sumamente interesante que Jesús determine esta situación. La única esperanza nuestra de resucitar y tener otra vida es estar allegados a Jesús. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en este mundo. Ahora, finalmente, el tema final de esta sección es el juicio. Y en el versículo 27 y el versículo 30, agrupado estos dos versículos, y también, hablando del Padre, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El juicio lo hará Jesucristo. Y el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Y algunos preguntarán en este momento, ¿por qué razón Jesús es el que está en condiciones y es el que hará el juicio y es el que hace el juicio? Por una razón muy simple. Jesús es el que conoce si nosotros le aceptamos o le rechazamos. La vida del cristiano no es una vida de adherencia a una iglesia. No es la vida de adherencia a un credo. La vida del cristiano es la vida de una penetración, de un acercamiento y de una vida vivida a los pies de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Hermanos, yo quisiera que al analizar este texto en este viernes de noche, nosotros pudiéramos sentir el suave calor de la voz de Jesús en Apocalipsis, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Descubramos a Jesús como el Salvador, como el tierno pastor de Israel, que desea abrazarnos y llevarnos consigo a la patria celestial. Oremos. Amado Dios, gracias por Jesús. Gracias por el Evangelio según San Juan, que lo presenta tan dramáticamente, tan lindo, Señor. Permítenos oír la palabra. Y en segundo lugar, permítenos creer con esa aceptación del verbo en hebreo, que significa aferrarnos de Jesús, vivir sus promesas y caminar con Él. Bendícenos con tu presencia en este santo sábado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.